reciente ataque a dos miembros de la Guardia Nacional por parte de un inmigrante afgano volvió a traer sobre la mesa la entrada indiscriminada de personas que no fueron sometidas a una revisión adecuada durante la administración Biden y que incrementó la crisis migratoria en el país. Regresamos con nuestros analistas para hablar de esto. ¿Qué significa el ataque en contra de estos dos miembros de la Guardia Nacional? Sarah Beckstrom, de 20 años, quien lamentablemente perdió la vida, y el sargento de la Fuerza Aérea Andrew Wolf, de 24 años, quien aún está luchando por su vida. El atacante, como lo hemos visto, fue identificado como un hombre afgano que trabajó con las fuerzas estadounidenses en Afganistán. Después vino bajo la administración Biden durante esta retirada de las tropas estadounidenses con un parol para precisamente quienes habían apoyado a las fuerzas estadounidenses y estaba solicitando asilo. Se había aprobado su solicitud a principios de este año. ¿No es contradictorio que haya llevado a cabo este ataque? ¿Y cómo se puede analizar, Alfonso? Porque por una parte él había sido aliado de las fuerzas estadounidenses, por eso pudo venir bajo este programa, pero ahora al mismo tiempo se pide una revisión exhaustiva de todas las personas que vinieron bajo ese programa. ¿Cómo lo podemos analizar? Bueno, yo creo que primero que nada la secretaria NOM ha dicho que todavía el motivo no está claro, que tienen que hacer más investigación. Pero mira, yo creo que es totalmente posible que una persona en Afganistán, un país aislado, esté en contra del Talibán y colabore con el enemigo del Talibán, Estados Unidos, y después venga a Estados Unidos por miedo de que el Talibán lo vaya a perseguir, y ya estando en Estados Unidos, una sociedad totalmente diferente, pues se radicalice. O sea, es totalmente posible. Pudiera ser, decían que el tipo quizás tiene algunos problemas mentales, estrés postraumático, pudiera ser. Pero yo creo que es totalmente concebible que al llegar a Estados Unidos, ver una cultura diferente, se haya radicalizado. El hecho de que colaborara con los Estados Unidos, incluso con la CIA en Afganistán, no quiere decir que él no fuera islamista en su forma de ser o un musulmán, ¿verdad?, practicante. Quizás no comulgaba con, sabemos que hay muchas divisiones dentro del Islam, quizás no comulgaba con el Talibán y por eso colaboraba con Estados Unidos, pero llegar aquí pues se puede radicalizar. Entiendo, hay informes que cuando fue a atacar a esos dos miembros de la Guardia Nacional hizo este llamado en árabe, Alá es grande, ¿no? Lo que pudiera indicar, pues efectivamente, que fue motivado por razones religiosas, políticas. La verdad es que dejamos entrar un montón de gente, sencillamente pensando en números y no pensando en el tipo de personas que estábamos dejando entrar. Asumimos que sencillamente porque habían colaborado con Estados Unidos, que ya eran personas normales, que se iban a integrar perfectamente a los Estados Unidos. Y eso es una Claro. visión muy ingenua de muchas personas. Hay que entrevistarlas porque pueden ser personas que están trastornadas por la experiencia que han vivido en su país y que pudieran aquí radicalizarse. Es lo que ha sucedido con esta persona. O sea, que yo creo que no es meramente ver si tiene antecedentes, ver también qué tipo de persona es y qué potencial tiene para radicalizarse. Claro. Por eso es tan importante revisar a todas estas personas que entraron bajo esta visa especial, porque había una visa especial para afganos que colaboraron con Estados Unidos. Y el argumento, te recuerdas, en ese momento era, tenemos que dejar que estas personas que colaboraron con Estados Unidos entraran. Pero yo creo que mucha gente no estaba pensando que muchos de ellos podían ser radicalizados. Y justo días después de este ataque también se dio a conocer el arresto de otro afgano que planeaba un ataque terrorista en el área de Dallas-Fort Worth, específicamente en Fort Worth. Justo después de este ataque que vimos en contra de los miembros de la Guardia Nacional, en este caso lograron arrestarlo antes, pero esto enciende de alguna manera las alarmas y así es que la administración decide suspender temporalmente las decisiones sobre solicitudes de asilo y quienes aplicaron podrían enfrentar también casos de deportación. A raíz de todo esto que sucede, del ataque de la Guardia Nacional, también este otro ciudadano afgano que planeaba un ataque terrorista en Fort Worth. Vanessa, ¿cómo consideras que la suspensión temporal de las solicitudes de asilo y la aplicación de estándares más estrictos de verificación de identidad y de antecedentes puede fortalecer la seguridad nacional de Estados Unidos?
Y si tú crees que ameritan estos dos incidentes, la implementación de estas medidas más estrictas por parte de la administración Trump. Pues es que es una situación muy complicada que también nos lleva como a ver de dónde vino el asunto, ¿no? Porque obviamente tenemos que volver a la salida desastrosa de la administración Biden, a como esas imágenes de toda esta gente corriendo detrás de los aviones para intentar irse en uno de esos vuelos. Recordemos que incluso una de las críticas más fuertes de parte de los republicanos en ese momento, tras la retirada desastrosa de Afganistán, era que Biden había dejado tirados a los colaboradores de Estados Unidos, muchos de ellos con información de cómo opera el ejército americano, y muchos de ellos que incluso eventualmente podían ser utilizados después como enemigos de Estados Unidos. Es decir, incluso los republicanos en ese momento criticaban a la administración por dejar tirados a gente que los había ayudado. Entonces aquí sobre la mesa, digamos que hay muchas cosas muy complicadas, porque por un lado, claro, o primero, siempre está la seguridad nacional de Estados Unidos, pero la seguridad nacional también implica que se pueda tener un mecanismo efectivo para darle las garantías a aquellos que colaboran con Estados Unidos, y un personaje, por ejemplo, como el del atentado de estos dos guardias que incluso colaboró con la CIA, es decir, con una historia fuerte de colaborar con Estados Unidos. Debería haber un proceso que permita al mismo tiempo de darles esas garantías, pues darle la garantía a Estados Unidos que esta persona no es un problema. No sé qué tanto, cómo se puede hacer eso, cómo se debe hacer, pero evidentemente por lo que vimos todos de la retirada bajo la administración Biden, ahí no hubo ningún proceso riguroso y tanto que se dejaron gente que seguramente era muy buena y nos ayudó y no se debió haber dejado, como al parecer se dejó entrar gente que no se debía haber dejado entrar. De pronto una solución puede ser que a estas personas se les ofrezca estar en países seguros, pero no en Estados Unidos, no lo sé, pero el punto es que aquí, Claro. o sea, no solo es cerremos la entrada a todos los afganos, es que también hay que poner en consideración que nosotros cuando estamos en otros países y tenemos guerras, necesitamos ese tipo de gente que nos ayuda y tampoco podemos, digamos que, dejar eso de un lado, porque entonces la próxima vez que tengamos una guerra y necesitamos ayudadores, ¿quién va a querer ayudar a Estados Unidos? Nadie. Claro, Orlando, es complicado. ¿Cómo lo ves tú específicamente en el caso de los colaboradores de Estados Unidos como este afgano? De acuerdo, yo creo que pues, coincido con lo que han dicho tanto Alfonso como Vanessa. Es un tema particularmente sensible. Estados Unidos, pues en general, yo creo que necesita la asistencia y el apoyo de aliados locales, bien sea en operaciones que estén en sintonía con los intereses de Estados Unidos hoy o en futuras operaciones que sean sensibles y que comprometa la vida de estadounidenses en cualquier país del mundo. Es importante ese respaldo y esa cooperación, pero eso hay que entender que eso tampoco significa un ticket, un golden ticket para entrar a Estados Unidos, para hacer vida en Estados Unidos sin ninguna garantía. Es evidente que la coincidencia estratégica no significa de ninguna manera coincidencia en valores y principios, nunca. La coincidencia estratégica es importante para ciertos propósitos y yo creo que tiene que ser reconocida y premiada. Pero cuando hablamos de la convivencia dentro de una comunidad en la que están tus hijos, están tus familiares, están tus amigos, es fundamental que no haya solamente coincidencia de intereses, sino además alineación de valores y principios. Y eso yo creo que es la Claro. garantía que tiene que establecer Estados Unidos, no solamente para la migración de colaboradores, sino en general de cualquier persona. Claro, en el caso de este atacante, él vino con esta especie de parol, se le aprobó aparentemente el asilo y estaba en proceso de obtener la tarjeta de residencia, imagínate, y entonces comete este ataque, es terrible, los motivos aún no están claros, eso es parte todavía de las investigaciones, pero esto también dio pie a que se tomaran medidas más estrictas de manera extensiva a otros beneficiarios de procesos migratorios. En este caso, vamos a poner la lista ahí en pantalla. En realidad y en total hay 19 países sobre los que se van a revisar los procesos de visas. Y hay dos grupos específicamente. Uno, conformado por 12 países que están ahí en pantalla, que es el grupo 1,
que son los países que se encuentran bajo revisión de las green cards, incluso que ya tienen la residencia permanente. Se va a revisar cómo llegaron, si no mintieron en las aplicaciones, qué es lo que va a pasar con ellos. Ahí se incluye, por ejemplo, Haití, Afganistán, Irán, Libia, Sudán, Yemen y otros, la República del Congo, entre otros. Y hay otro grupo más pequeño conformado de 7 países que también se van a revisar estos procesos, una revisión parcial de los procesos en los que se incluye ahora a Cuba y a Venezuela. Y me voy contigo, Alfonso, ¿qué efectos puede tener la implementación de esta política? Sabemos que desafortunadamente bajo la administración Biden hubo negligencia en la manera de procesar a millones de personas, muchos de ellos que cruzaron la frontera de manera irregular, a los que básicamente se les dio el estatus de solicitantes de asilo sin llevar el debido proceso que eso amerita, sin revisar antecedentes. Y hemos ido aprendiendo de muchos de ellos, desafortunadamente, mucha gente quizá buena, pero también gente mala que ha cometido delitos y asesinatos en los Estados Unidos. ¿Qué implica ahora esta revisión masiva por parte de la administración Trump? Bueno, yo creo que es un reconocimiento de que, primero que nada, no es que, porque es la revisión, pero también el presidente anunció que no iban a permitir ya la entrada de inmigrantes procedientes de países tercermundistas. La administración aclaró que se refiere a esos 19 países. O sea, que son dos cosas que se van a hacer. Revisar a los que ya están adentro, incluso los que tienen residencia permanente, para asegurarse de que no hubo fraude para conseguir ese beneficio, que se siguió el proceso correcto, que fue una revisión adecuada para asegurarse de que no sean personas que puedan radicalizarse o que tengan intenciones criminales o terroristas. ¿Y por qué estos 19 países? Es porque es muy difícil llevar a cabo chequeos de seguridad, revisiones de antecedentes de seguridad de personas que proceden de estos países, ¿no? Sencillamente porque no tenemos acceso a bases de datos en estos países y un sinnúmero de factores. También son países que hay que reconocer que producen muchos terroristas, ¿verdad? O personas involucradas en gangas que entran a Estados Unidos y participan de actividad criminal en Estados Unidos. Venezuela está en esa lista, pues sabemos que han entrado muchos personas que tienen vínculos con el Tren de Aragua, por ejemplo, y el Tren de Aragua ha estado activamente realizando actividades criminales en distintas partes de Estados Unidos. Entonces, por eso es que se enfocan en esos 19 países, ¿no? No está hablando el presidente de todos los países pobres, está hablando de 19 países que son lo que se dice según la ley, countries of concern, países que generan preocupación por diversas razones, porque no se pueden hacer chequeos de seguridad, porque de esos países surgen muchos terroristas. Entonces, por eso es el enfoque, revisar la residencia permanente de esas personas que están aquí y entonces no permitir que personas procedentes de esos países entren a Estados Unidos. Pero son 19 países. Así es. Y el presidente ha dicho que es una decisión permanente que por lo menos en términos de la entrada a los Estados Unidos, que se va a mantener. Pues hay que estar pendientes, por supuesto, de lo que eso va a suceder. Esto genera preocupación en muchísima gente. La opinión de los abogados es que quienes no hayan mentido en sus solicitudes, quienes hayan llevado sus procesos de manera legal y en forma, no deberían de tener preocupaciones. Sin embargo, pues quizás sí haya gente que se vea afectada bajo esta revisión. Vamos a ver qué es lo que pasa. Se nos terminó el tiempo, pero como siempre muy importante el hablar de estos temas que nos competen a todos. Gracias a Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño por ser parte del panel del día de hoy. Y gracias a ustedes por su confianza. Queremos invitarlos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y muy importante, tómese un minuto. Vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia. Suscríbase y comparta nuestro contenido. De esta manera nos ayuda a seguir trabajando para usted y seguir creciendo. Gracias, que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.